Tribunal de Justicia Electoral declara inadmisible uno de los recursos de apelación interpuesto por la defensa de Jorge Aldana. Jorge Aldana rechaza decisión del Tribunal de Justicia Electoral, la califica de espuria y motivada de una orden política del Partido Nacional. Luis Redondo busca suplantar al Consejo Nacional Electoral al aprobar en sesión recuento de votos en 3 niveles selectivos y pedir sanciones penales a consejeras Hall y López. Delitos de traición a la patria, entre otros, ha cometido Redondo y bancada de Libre al querer anular las elecciones, advierten expertos jurídicos y electorales. OEA preocupada por decisión de Redondo y reducido grupo de diputados orientadas a desconocer elecciones, obstaculizar transición y dañar la democracia. Liberales este lunes a ungir su candidato para postularse a la presidencia del Congreso Nacional. Crecen voces a favor de un equilibrio de poderes en el Parlamento. Gobierno busca dejar que cobro de peaje no se haga efectivo, que se mantenga tarifa vigente, pero debe más de 400 millones a la concesionaria. Donald Trump anuncia que se reunirá la otra semana con María Corina Machado. No descarta rol en transición, mientras invita a petroleras a invertir en Venezuela. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 9 de enero. La noticia del día es presentada por Claro. Honduras lo tiene claro, con la mejor red y la red más rápida de Honduras. Bueno, lo informamos anoche, Luis Redondo y una parte de la bancada de Libertad y Refundación aprobaron un decreto que ordena al Consejo Nacional Electoral realizar el escrutinio general de todas las 19.172 actas de cierre en los 13 niveles selectivos. Además, instruyó a la Comisión Especial a presentar una denuncia ante el Ministerio Público para que se deduzca responsabilidad penal a los miembros del Consejo Electoral por no haber concluido el escrutinio especial, no utilizar el sistema biométrico y por la presunta adulteración de actas. El decreto también establece que se resuelvan todas las impugnaciones presentadas por los candidatos en contienda y que una vez finalizado el escrutinio ordenado, los resultados finales sean remitidos al Congreso Nacional, que realizará la declaratoria oficial de las elecciones. Tranquilos, hondureños. Tengo el deber de llamarlos a la tranquilidad, Traición a la patria y usurpación de funciones, entre otros, son algunos de los delitos en que han incurrido el presidente del Congreso, Luis Redondo, junto a la bancada de Libre y sus suplentes, que anoche aprobaron un decreto desconociendo el resultado de las elecciones y ordenando acciones penales contra las consejeras Hall y López. Lo actuado por Redondo es ilegal, viola la Constitución y obedece a un interés por evitar una transición y cambio de gobierno como ordenó el elector con el voto, aseguran los analistas y también la comunidad internacional. Ya lo escucharán más adelante. Luis Redondo sigue sumando delitos a su ya extensa lista de ilegalidades, cuestiona este analista, al advertir que el presidente del Congreso volvió a sobrepasar sus atribuciones, incurriendo en ilícitos graves, como traición a la patria y usurpación de funciones, conductas que la ley castiga con cárcel. El delito de traición a la patria es prisión, violación a los deberes de los funcionarios es inhabilitación, pero también hay usurpación de funciones porque está ingresando al campo de funciones de otro órgano y del cual el Congreso Nacional no tiene ninguna atribución. Lamentable porque sí hay una lista muy grande de delitos y al parecer no importa a él lo que pase, pero toda acción que uno realiza al margen de la ley tiene consecuencias. El decreto aprobado por Redondo y parte de la bancada del Libre ordena al CNE el recuento de todas las actas, pese a existir una declaratoria oficial. Ya además instruye acciones penales contra las consejeras López y Hall.
Nada de esto tiene valor jurídico y rebasa los límites del poder legislativo amplio. Redondo intentó vulnerar las facultades del CNE, pero está claro, señala este exconsejero, que la sesión no tuvo quórum y que el Congreso no tiene competencia jurisdiccional para definir la validez de una declaratoria de resultados. El señor Redondo ha quedado afectado después de ese repudio que ha recibido en Cortés de no salir reelecto. Y eso le ha ocasionado algún problema psicológico, porque lo que hizo el día de ayer no tiene pie ni cabeza. Al Congreso Nacional solo le corresponde realizar la declaratoria de resultados cuando el órgano electoral no lo hace dentro del plazo legal establecido, recordó Lobo. Además, la ley electoral establece que cualquier inconformidad debe impugnarse ante el TJE en un plazo de 3 días después de la declaratoria. Sin embargo, ese término ya prescribió, afirmó este diputado electo. Ahora lo que toca es esperar el cambio de autoridades para buscar el desarrollo del país. Ya no podemos seguir más en este tipo de discusiones que lo que genera más incertidumbre, más miedo. Lo actuado por Luis Redondo carece de asidero legal y puede estrellarse en cualquier tribunal. Al haberse aprobado fuera de competencia y sin sustento jurídico, coincidieron los entrevistados. José Miguel Álvarez, Telenoticias. El CNA expresó su preocupación por una reunión presentada como sesión extraordinaria del Congreso Nacional, al señalar que no cumplió las formalidades exigidas por la ley. El CNA recordó que toda sesión requiere quórum legal equivalente a la presencia de al menos 65 diputados, condición que no se alcanzó ni siquiera con la eventual incorporación de suplentes. Según el artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los suplentes solo pueden cubrir ausencias dentro de la misma bancada, por lo que ninguna fuerza política puede superar el número de curules que le corresponde. En consecuencia, el CNA concluyó que tanto la reunión como las decisiones adoptadas carecen de los elementos mínimos de legalidad. En la sesión extraordinaria del jueves hubo ausencias notorias de los liderazgos fuertes del Libre, entre ellos su jefe de bancada, Rafael Sarmiento, y la hija del coordinador del partido, Hortensia Pichu Zelaya, y según los entendidos, 2 mensajes se deducen al respecto: fraccionamiento a lo interno del Libre y desacuerdos con Redondo por la ilegalidad que estaba cometiendo. La ausencia de algunas figuras clave del Partido Libertad y Refundación en la sesión extraordinaria convocada este jueves por Luis Redondo no pasó desapercibida por este analista, para quien las inasistencias exponen tensiones internas y evidencian un fraccionamiento del partido oficialista. Simple y sencillamente refleja el fraccionamiento, la falta de unidad de un partido político que ahora está contando sus pérdidas y está tratando en el último momento de revertir una situación electoral que ya no es reversible, así de sencillo. Entre los ausentes destacaron Rafael Sarmiento, jefe de la bancada de Libre, Iris Xiomara Zelaya, conocida como La Pichu, hija del coordinador de Libre, y el diputado Russell Tomé, entre otros. Las ausencias de estos dirigentes de peso podrían también enviar un mensaje político, pues en opinión de este diputado, la falta de respaldo sugiere que la convocatoria de Redondo no contaba con el aval de la máxima dirigencia de Libertad y Refundación. Ante la ausencia de algunos líderes notables del partido, Luis Redondo estaba actuando sin la venia de la estructura partidaria. Lo hablamos con algunos diputados de mi bancada y ellos también estaban en dudas, pero al final se quedaron haciendo la sesión y yo creo que esa resolución o ese decreto no va a tener ningún efecto jurídico. López explicó que sí llegó al hemiciclo, pero optó por no participar en la sesión al considerar que carecía de legalidad. Añadió que antes de retirarse del Congreso ni siquiera existía el quórum necesario para llevarla a cabo. Para este abogado, las inasistencias no fueron casuales y constituyen un desmarque de los diputados con el titular del Legislativo, señalado reiteradamente por impulsar acciones calificadas como ilegales desde el Congreso Nacional. Las grandes y notorias ausencias de liderazgos marcados dentro de Libertad y Refundación en las últimas sesiones del Congreso Nacional, podríamos decir de que están haciéndose a un lado, desmarcándose, ¿verdad?, del apoyo en algunas decisiones
a Luis Redondo, ¿verdad? Las ausencias dejaron un mensaje político claro. Sin respaldo interno, las decisiones de la Comisión Permanente del Congreso Nacional pierden fuerza y evidencian las fisuras dentro del partido oficialista. Gabriela Lobo, Telenoticias. El diputado del Partido Libertad y Refundación, Russell Tomé, se pronunció este viernes sobre el escenario postelectoral, al señalar que un día un viejo aliado en política le dijo: acá en Honduras siempre el que pierde unas elecciones alega que le han hecho fraude. Pero antes de esta noticia referente al diputado Russell Tomé, vamos con la reacción de la Organización de Estados Americanos. Ha reaccionado la Organización de Estados Americanos. La OEA está preocupada por acciones de grupo reducido de diputados para desconocer elecciones y obstaculizar transición. La Organización de los Estados Americanos expresó este viernes su preocupación por la actuación de un grupo reducido de diputados hondureños que se reunió sin respetar las normas parlamentarias con el objetivo de obstaculizar la transición pacífica del poder surgida de la voluntad ciudadana. Condenó los hechos de violencia ocurridos en el Congreso Nacional, donde una diputada resultó herida al considerarlos incompatibles con un sistema democrático. La OEA también rechazó la intervención y criminalización de los consejeros del Consejo Nacional Electoral mediante la participación del Ministerio Público en el proceso electoral. Destacó que las misiones de observación de la OEA y de la Unión Europea coincidieron en que los resultados presidenciales reflejan la voluntad popular y llamó a poner fin a los intentos de obstaculizar la transición constitucional, exhortando a que se realice de forma pacífica conforme a la ley. Bueno, y Redondo ha rechazado este comunicado de la Organización de Estados Americanos. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, rechazó el comunicado de la Organización de los Estados Americanos, OEA, al calificarlo como parcial, jurídicamente incorrecto y políticamente injerencista. Redondo aseguró que el Congreso Nacional ha respetado los procesos parlamentarios conforme a la Constitución y negó que hubo violencia dentro del hemiciclo, sosteniendo que lo ocurrido fue un atentado desde el exterior. También rechazó que se hable de obstaculizar la transición al afirmar que el Congreso actuó bajo el artículo 205, numeral 7 de la Constitución, ante la omisión del escrutinio general por parte del Consejo Nacional Electoral. No existe democracia sin escrutinio completo ni transición legítima sin cómputo total de votos, subrayó. Como ven ustedes, hasta con la Organización de Estados Americanos se está metiendo Redondo. Y hay otra reacción. La diputada del Partido Liberal de Honduras, Maribel Espinosa, pidió a la presidenta Xiomara Castro no publicar un decreto que, según denuncia, fue aprobado sin el respaldo del Pleno del Congreso Nacional. Advierte que el decreto fue avalado por Luis Redondo junto a un grupo de diputados de Libre que no alcanza la mayoría, por lo que lo considera ilegal e inconstitucional. Espinosa alertó que publicarlo implicaría convalidar un acto nulo, sin quórum ni votación legítima, y responsabilizó a las autoridades por las consecuencias políticas y jurídicas. Y vuelve a la carga el icónico diputado de Libre, Russell Tomé. Dice que hay que evitar ser el personaje del cerdito de Napoleón. Así es, el diputado del Partido Libertad y Refundación, Russell Tomé, se pronunció este viernes sobre el escenario postelectoral al señalar que un día un viejo aliado en política le dijo: acá en Honduras siempre el que pierde unas elecciones alega que le han hecho fraude. Todos sabemos que las elecciones fueron gestionadas muy mal, dejando muchas preguntas. A renglón seguido, Tomé sugirió a algunos que no se conviertan en el personaje del cerdito Napoleón del libro La rebelión en la granja de George Orwell, el cual, por cierto, les recomendó que lo leyeran. Bueno, hay otras reacciones sobre esto que ocurrió ayer en el Congreso. Es del CODECE, que ha condenado la acción de Luis Redondo para desconocer resultados electorales y voluntad popular. El CODECE es el Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía, que ha expresado su preocupación y rechazo por acciones impulsadas desde la presidencia del Congreso Nacional bajo la conducción de Luis Redondo.
al considerar que violan la Constitución y la ley electoral y buscan desconocer los resultados ya declarados por este órgano electoral. La gremial recordó que la voluntad popular expresada en las urnas el 30 de noviembre de 2025 es innegociable y que la declaratoria oficial del CNE cerró el proceso electoral en todos los niveles, advirtiendo que desconocerla desde el legislativo sería un grave irrespeto a la democracia. Además, condenó narrativas que pretenden generar duda y caos y exhortó al Ministerio Público, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas a preservar el orden democrático. Finalmente expresó solidaridad y condenó el atentado contra la diputada Gladys Aurora López, exigiendo una investigación inmediata y exhaustiva. La abogada Carla Romero presentó este viernes un recurso de amparo electoral ante la Sala Constitucional a favor del ex candidato presidencial Salvador Narrala contra una resolución del Tribunal de Justicia Electoral. La defensa cuestiona la inadmisión de una apelación que, según alega, cerró indebidamente la vía jurisdiccional sin resolver de fondo las impugnaciones. El amparo denuncia silencio administrativo y vulneración de derechos constitucionales y solicita suspender los efectos del acto, declarar su nulidad y ordenar la revisión y recuento electoral. Ordene a quien tenga que ordenar. El Tribunal de Justicia Electoral, por mayoría de votos, declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la defensa del alcalde Jorge Aldana para el reconteo de actas en el Distrito Central, por no carecer de argumentos sólidos ni documentación que justificara su petición. Pero los abogados de Aldana acusan de aberración jurídica lo actuado por el Tribunal Electoral. Un control judicial delimitado. El Tribunal de Justicia Electoral declaró inadmisible este viernes el recurso de impugnación presentado por el alcalde Jorge Aldana, quien buscaba la reelección. El recurso solicitaba el recuento de 435 actas que, según Aldana, no fueron contabilizadas. Es producto de la incongruencia de la petición administrativa con la petición jurisdiccional. Nosotros no tenemos realmente nosotros no tenemos una certeza para poder determinar la pretensión y el agravio que se pretende establecer mediante la solicitud del recurso de apelación en cuanto a la pretensión por la vía administrativa y para la pretensión de la vía jurisdiccional. El tribunal justificó la inadmisión en puntos clave. Primero, Aldana no cuestionó ningún aspecto concreto de la declaratoria, sino que pedía revisar supuestas omisiones en el escrutinio y reconstruir el cómputo electoral. Segundo, el recurso buscaba reabrir etapas del proceso que ya fueron conocidas y concluidas en vía administrativa. Tercero, ante el CNE solicitó la revisión de 987 juntas receptoras, pero ante el TJE esa pretensión se redujo a 435, sin explicación clara ni documentación que justificara el cambio. No hay congruencia. Usted no le puede ir a decir, fíjese que es que yo supongo que me inflaron las urnas, yo supongo que tengo más votos que usted. Usted tiene que ser preciso y puntual, señalar el error, el por qué el conteo de votos no cuadra. Pero no puede venir aquí a establecer suposiciones. La decisión estuvo marcada por la controversia. La magistrada suplente Lourdes Mejía abandonó la sesión sin justificación legal, violentando lo dispuesto en la Ley Orgánica y Procesal Electoral. El TJE confirmó que sí existía el quórum necesario para sesionar, pero la magistrada suplente se retiró e ignoró los llamados. Esa actitud generó dudas sobre la legitimidad de la resolución. Cuando uno disiente de la mayoría, tiene que hacer un voto razonado, pero ellos no quisieron que yo dejara plasmado por escrito la aberración que estaban cometiendo. Por eso fue que corrieron, forzaron, presionaron a la magistrada a la magistrada Lourdes Mejía Estapé. Yo fui donde la asistente, la señora Fabiola, y me manifestó de que el señor magistrado Mario Morazán Aguilera sí en efecto se encontraba en su despacho
y que no podía atenderme porque estaba con unos asuntos pendientes. Le dije de que eran las 10:30 de la mañana y que no nos hiciera esperar más por la premura de los diferentes recursos de apelación que nosotros tenemos aquí. El representante de la alcaldía califica la decisión como una aberración jurídica. El tribunal solo admitió uno de los recursos de apelación presentados. Anuncia que analizará todas las acciones legales a emprender, incluso acudir a la Corte Suprema de Justicia. Obviamente estamos analizando con nuestro equipo legal todas las acciones que vamos a emprender, desde irnos a la Corte Suprema de Justicia, pero también existe una posible comisión de delito por la forma en que hicieron hoy los magistrados esa resolución, porque la hicieron sin conformar el Pleno. Después de varios días acampando en una carpa frente al Infop, exigiendo transparencia y un recuento voto por voto, Jorge Aldana ve cerrada una puerta en el TJE. Ahora su esperanza está en la Corte Suprema de Justicia, donde podrá interponer un recurso de amparo, que sin embargo podría tardar meses en resolverse. Carolina Martínez, Telenoticias. Hace algunos minutos el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, rechazó ese día la resolución emitida por el Tribunal de Justicia Electoral, que declaró inadmisible la impugnación presentada contra los resultados de la elección municipal y la solicitud de un conteo voto por voto. El edil calificó la decisión como ilegal y aseguró que no existe una resolución válida aprobada con 2 votos dentro del pleno del TJE. Los magistrados le han puesto la primer mancha oscura de fraude y corrupción al inicio del gobierno de Arturo Sabla. Van a hacer ese gobierno con esta mancha de fraude en la capital, de corrupción en la capital, de manipulación en la capital y de una resolución totalmente ilegal, viciada de toda nulidad, que no reconocemos y no respetamos por violentar totalmente nuestro derecho y además el derecho de 100.000 capitalinos que hoy su voto fue llevado a 0. Aldana calificó la resolución como absurda, nula e ilegal al sostener que no hubo quórum para resolver, ya que el pleno quedó integrado solo por 2 magistrados. Señaló que ante la ausencia de un propietario debía incorporarse el suplente, por lo que afirmó la resolución no existe y está viciada por múltiples irregularidades. No existe jurídicamente. ¿Por qué? Porque el artículo 35 exige que si no hay 3 propietarios, el suplente debe estar legalmente integrado. Si no existe acuerdo de integración o constancia de excusa o recusación o ausencia del propietario, ni motivación expresa, ese suplente no puede integrar, no puede votar. El pleno quedó con 2 magistrados, no podían sesionar ni podían resolver. Según el edil, esta resolución responde a una orden política del Partido Nacional y no descartó que existan sobornos detrás de la decisión. Afirmó que la justificación de los magistrados de alegar desconocimiento sobre lo que se solicitaba carece de sustento y no se justifica. El alcalde electo del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, reaccionó a la resolución del TJE que declaró inadmisible uno de los 2 recursos de apelación presentados por el edil Jorge Aldana. Zelaya aseguró estar en toda la disposición de hacer una transición ordenada y técnica para que puedan avanzar y empujar juntos la capital. Técnica, para que compartamos información, para que podamos avanzar y empujar juntos esta ciudad. Aquí no se trata de colores políticos, los problemas de los capitalinos no tienen color político, el tráfico no mira colores políticos. Nos afecta a todos y hay que resolverlo juntos. Es el momento de sanar heridas para progresar. En su intervención, Juan Diego denunció que la alcaldía aprobó un préstamo de 1.000 millones de lempiras días antes de las elecciones generales de 2025 y exigió conocer el destino de estos fondos. Aprobó un préstamo de 1.000 millones de lempiras. ¿Cuánto han gastado? ¿En qué lo han gastado? Se vence ahorita, antes del 25 de enero y hay que pagarlo. ¿Cuánto han gastado para saber cuánto hay que pagar? Son las cosas que hay que saber. No para señalar culpables, sino para resolver problemas. No me puedo quedar con los brazos cruzados. Sí. Tras una elección municipal reñida y con esa resolución del TJE sobre uno de los 2 recursos presentados, en los próximos días Juan Diego Zelaya estaría oficialmente al frente de la comuna capitalina. Y tras sufrir un atentado criminal que la mantiene hospitalizada,
La diputada nacionalista Gladys Aurora López agradeció mediante sus redes sociales a todas las personas que estuvieron pendientes de su salud. Ese apoyo fue una gran fortaleza en momentos difíciles, afirmó. A quienes me atacaron, les digo con serenidad, los perdono, no guardo rencor, porque creo en la paz y en la conciencia tranquila. Y tengan la certeza de algo, no cederé jamás en la lucha por Honduras. Mi compromiso con este país es firme, mi convicción es más fuerte que cualquier obstáculo y mi amor por esta tierra no se negocia. Ven en pantalla el mensaje en ex de la diputada Gladys Aurora López. Vamos a una nueva pausa comercial aquí en el Noticiero Líder. Más adelante, el gobierno de Aspura obligado a reducir tasa de interés para reactivar sectores productivos. Pero además, hoy ha reaccionado el gobierno con ese ajuste a las tarifas del peaje. El gobierno busca negociar con COVID Honduras que tarifas de peaje se mantengan inamovibles, pero adeudan más de 400 millones. Todos los detalles más adelante aquí en el Noticiero Líder. Pero antes, en educación financiera, le contamos que ahorrar puede resultar un paso complicado para muchas personas. Y en educación financiera le queremos ayudar a que pueda cumplir esas metas de 2026, siguiendo a continuación los siguientes pasos. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Esta vez tú podrás vivirlo desde el estadio. Cada compra con tus tarjetas Visa Banpaís te acerca a la Copa Mundial de la FIFA 2026. ¿Qué es una meta de ahorro? Este concepto tiene relación con una cierta cantidad de dinero que se aparta buscando cumplir un objetivo que fue previamente definido y establecido. Una de las formas más utilizadas para esto es guardar una pequeña cantidad de sus ingresos todos los meses. ¿Cómo puede lograr sus metas de ahorro? Lo primero que debe contemplar es si su meta de ahorro es medible y alcanzable, es decir, si al cabo de un cierto tiempo dicho objetivo se puede completar en términos económicos sin mayor problema. Defina qué quiere lograr. Resulta difícil ahorrar si no tiene un objetivo específico. Por ello es vital que le ponga nombre a ese ahorro, ya sea para pagar un viaje personal o familiar, adquirir un nuevo celular, financiar un posgrado, comprar un auto nuevo o juntar para el enganche de la nueva casa. La concesionaria vial COVID Honduras anunció el jueves que incrementará las tarifas de peaje a partir del próximo 15 de enero, debido al vencimiento del acuerdo firmado con el gobierno el año anterior que permitía que las alzas no se trasladaran al consumidor. Según el comunicado oficial, las nuevas tarifas quedarían de la siguiente manera. Vehículos livianos pagarán 31 lempiras, las unidades de 2 ejes 122 lempiras, las de 3 ejes 184, de 4 ejes 245, 5 ejes 306 y los vehículos de 6 ejes quedarían en 367 lempiras. En comparación con los precios actuales, el incremento será de entre 9 y 98 lempiras, equivalente a un 30% de incremento. Un 30% y 40%, dependiendo del tamaño del vehículo. Los vehículos livianos cancelarán 22 lempiras, los de 2 ejes 90, 3 ejes 134, 4 ejes 179, 5 ejes 224 y 6 ejes 269 lempiras. Cabe recordar que el contrato de concesión otorgado en julio de 2012 por el gobierno de Porfirio Lobo Sosa a COVID Honduras establece un reajuste anual a las tarifas de peaje basado en la inflación del país y de Estados Unidos y el tipo de cambio, aunque estos años ha estado congeladas por acuerdos con el gobierno de Xiomara Castro que absorbió las alzas. Y sobre esta temática ha reaccionado el gobierno este día. Así es, el secretario de Infraestructura y Transporte, Octavio Pineda, anunció que el gobierno está negociando con la empresa concesionaria vial COVID Honduras
un congelamiento de las tarifas de peaje hasta el próximo 27 de enero que termina el mandato de la presidenta Xiomara Castro, ya que durante estos 4 años el Estado ha asumido los incrementos que establece el contrato de concesión, aunque le adeudan 15.2 millones de dólares, unos 400 millones de lempiras, a COVID por saldos pendientes desde 2021, según informe de la Secretaría de Finanzas. En ese sentido, todo indica que la decisión de continuar con los subsidios al peaje o autorizar el aumento quedará en manos del gobierno de Nasri Asfura. Analistas financieros advierten que las tasas de interés siguen elevadas y por ello la demanda de créditos ha caído hasta números negativos en el último año, por lo que el nuevo gobierno tendrá el reto de reformular la política monetaria o la misma banca deberá abaratar los préstamos para reactivar los sectores productivos. Si dentro de su estrategia de política monetaria se hará una revisión a ese elemento tan importante que incide directamente en lo que es las tasas de interés, porque el otro escenario es que la misma banca comercial tome la decisión de hacer una revisión de cara a la caída o al decrecimiento de la colocación de la cartera crediticia. Las tasas de interés promedio subieron en los últimos 2 años desde el 12% que estaban hasta 18%, pero comenzaron a bajar paulatinamente hace unos meses, aunque todavía no se refleja un repunte en la demanda de préstamos. La desidia del gobierno en iniciar la transición del poder puede incurrir en delitos penales, según los abogados en materia constitucional, al violentarse un principio en el cual el gobierno que sale debe rendir cuentas al que asume para saber cómo reciben el Estado, en especial en las finanzas y el gasto público. A menos de 3 semanas del cambio de mando, el proceso de transición gubernamental sigue estancado. Para el abogado constitucionalista Oliver Erazo, la negativa del actual gobierno de agilizar la entrega de información y coordinar el traspaso de funciones hacia la administración del presidente electo Nasri Asfura no solo es una falta política, sino una posible responsabilidad penal. Los funcionarios tienen la obligación de cumplir con sus deberes. El no hacerlo configura un tipo penal de omisión a los deberes de los funcionarios. En ese caso, en particular, por una parte. Por otra parte, es una clara violación al marco constitucional y al marco legal. En democracia, cuando usted termina su periodo de ejercicio del poder, debe hacer una entrega, debe rendir auditoría social y auditoría legal de su ejercicio. La transición gubernamental es el periodo en el que un gobierno saliente y un gobierno electo coordinan el traspaso del poder del Estado, una vez que el resultado electoral ha sido oficialmente declarado. Durante esta etapa, las autoridades que dejan el cargo deben entregar información, documentación y datos claves sobre el funcionamiento del Estado, finanzas públicas, contratos, programas, proyectos en ejecución, personal, compromisos internacionales y situación institucional. Lo que ha sido normal en otros gobiernos, quienes van a una Secretaría de Estado, conversar con los que van dejando el cargo, esto no ha sido posible hasta el momento. Yo creo que una cosa es lo que dijo la presidenta y otra cosa es lo que están haciendo. Desde el gobierno, la única información oficial disponible es la proporcionada por el vicecanciller Gerardo Torres, quien aseguró que cada Secretaría de Estado tiene listos sus informes, pero que su entrega depende de una instrucción directa de la presidenta Xiomara Castro. El proceso de transición será desarrollado en el tiempo y la forma que la mandataria así lo indique. La falta de una transición formal mantiene la incertidumbre al nuevo gobierno y al país. Para los expertos, retrasar este proceso no solo debilita la institucionalidad, sino que puede derivar en responsabilidades legales para quienes hoy siguen bloqueándolo. Mariolanda, Telenoticias. La administración del presidente electo Nasri Asfura, que asumirá el poder el 27 de enero próximo, tiene proyectada una reducción de la burocracia y un ahorro estimado entre 10 y 16 mil millones de lempiras como parte de su política de austeridad, que de acuerdo al FOSDE no debe ser solo en despido de burócratas, también se debe dar una revisión tributaria y mejora en los servicios públicos.
Apretarse el cinturón y reducir el tamaño del gobierno es una de las principales promesas del presidente electo Nasri Asfura. Desde su entorno aseguran que serán austeros y dejarán los lujos para cumplirle al pueblo. Nos vamos a apretar la faja para dar respuesta y ya lo hemos estado viendo. Vean ustedes, para el caso no va a haber una toma de posesión en el Congreso Nacional porque son más de 30 millones los que se iban a gastar en eso. Entonces no estamos en un país para tanto lujo o para derroches. Necesitamos invertir de manera responsable cada centavo que sale del pueblo hondureño. De acuerdo con estimaciones que trascienden, el ajuste podría significar una reducción de entre 10.000 y 16.000 millones de lempiras en gasto corriente, cerca del 5% del presupuesto de la administración central. Desde el FOSDE esperan que el ajuste no se limite solo a despidos masivos, sino que apunte a una verdadera eficiencia estatal, se revise el gasto tributario y se mejoren los servicios públicos. Mejorar la competitividad del país, mejorar la prestación de servicios públicos que se traduzcan en un impacto directo sobre los costos de bolsillo y las posibilidades económicas de la población. También se maneja que el próximo gobierno podría suprimir, fusionar y reducir varias instituciones, entre ellas la Secretaría de la Niñez, la Comisión Nacional de Deportes y el Programa de Reducción de Pérdidas de Energía, entre otras. Sectores empresariales advierten que hasta ahora cada gobierno ha terminado engordando más el aparato público sin dar respuestas efectivas a la población. Es importante transformar el sector público hondureño, que es muy poco eficaz, es muy poco eficiente, porque se ha venido haciendo grande innecesariamente. Entonces yo creo que sí hay que retomar esta agenda de transformación del Estado para que genere impacto. ¿Impacto en qué? En crecimiento económico, en reducción de pobreza, en generación de empleo. La propuesta de achicar el Estado abre altas expectativas. El reto será demostrar que el ajuste se traducirá en menos gastos y privilegios dentro del gobierno, sin afectar a la población. Advierten que no basta con la promesa. Los funcionarios deberán demostrar que esta vez dejarán los excesos, de lo contrario será un sacrificio fiscal que terminará pagando, como siempre, el pueblo hondureño. Sara Carranza, Telenoticias. Y atentos a esta noticia, los salarios de hasta 22.380 lempiras quedan exentos del pago del impuesto sobre la renta en 2026. Los hondureños que devengan un salario igual o menor a 22.380 lempiras no pagarán el impuesto sobre la renta en el periodo fiscal 2026, anunciaron esta semana en el Servicio de Administración de Rentas y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Las personas que ganen 228.324.32 lempiras de ingresos anuales están exentos. De 228.324.33 a 348.154.10 están con el 15% de impuesto sobre la renta. 348.154.11 a 809.660.75 pagan el 20% y de 809.660.76 en adelante van a pagar la tarifa del 25%. El ajuste fue calculado con base en la inflación interanual del 4.98% registrada al cierre de 2025 y publicada por el Banco Central. El SAR estima que la medida beneficiará a más de 200,000 contribuyentes y representará un sacrificio fiscal cercano a 500 millones de lempiras. El Servicio Aeroportuario Nacional aseguró que la licitación de la terminal de vuelos privados del aeropuerto Ramón Villeda Morales es competitiva y transparente y que se justifica porque ha venido operando con contratos vencidos, lo que expone al Estado a riesgos legales y financieros. Sostiene que la licitación busca regularizar los servicios, garantizar competencia abierta y proteger los ingresos públicos, aclarando que la terminal seguirá siendo pública y bajo control estatal. Además, informó que amplió los plazos del proceso para permitir mayor participación de empresas y reforzar la transparencia. Está por dilucidarse quién será el próximo presidente del Congreso Nacional de la República. Tito Afura, el señor Narri Afura, el presidente electo del país, ayer ha dicho que su apoyo es para Tomás Zambrano. En los liberales,
hay varios diputados que se perfilan para convertirse en la propuesta del Partido Liberal para dirigir el Congreso. Sobresalen Marlon Lara. Se desconoce todavía la situación de Jorge Cálix. Se desconoce todavía la situación de Jorge Cálix, si se convertirá o no en diputado. He llamado en este momento a un dirigente liberal muy informado de lo que está pasando en el partido y las expectativas que se tienen para esta reunión del próximo lunes. Porque tengo información que al menos 28 diputados liberales, fíjense bien, se han comprometido ya con Tomás Zambrano para apoyarlo a la presidencia del Congreso Nacional de la República. Pero que en el Partido Nacional se quiere un partido liberal unido, que les permita tener gobernanza legislativa en los próximos 4 años. Por eso llamo a José Luis Moncada. ¿Cuáles son las expectativas, José Luis, para esta reunión del próximo el lunes de los dirigentes del Central Ejecutivo y los diputados electos en el Partido Liberal? Buenas noches. Buenas noches, Renato, gusto en saludarlo. Mire, efectivamente y afortunadamente se pasó para el próximo lunes la reunión que se habían planificado, una el día de hoy en Chicotepeque, otra mañana en San Pedro Sula, de manera de dar tiempo para que los 41 diputados electos del Partido Liberal pudieran conocer y dialogar entre sí mismos cuál podría ser el mejor candidato que de por sí se podía convertir en el jefe de bancada para poder optar a la presidencia del Congreso. Esta es una situación de un derecho que los liberales nos sentimos que adquirimos con la cantidad de votos que logramos obtener en el pasado proceso electoral del 30 de noviembre. Esto nos lleva a que hay 2 candidatos, como usted lo ha manifestado, que están en diálogo con sus colegas y amigos de los 18 departamentos. Me refiero a Marlon Lara y a Yuri Saba. Entendería que el día de hoy, mañana y domingo van a seguir esos diálogos para llegar el lunes a poder seleccionar quién sería ese potencial candidato del Partido Liberal a la presidencia del Congreso Nacional. No podemos obviar que también es una decisión del Partido Nacional, el cual tiene 49 votos y que ya el propio presidente electo Nardia Fura ha manifestado su apoyo a Tony Zambrano. Habría que ver cuál es la posición del Partido Nacional. Yo lo que sí quiero es que ambos partidos puedan consolidar sus bancadas y en conjunto, ya sea a favor del candidato al Partido Nacional o si es favorecido el Partido Liberal, puedan estar unidos para una mejor gobernabilidad del país. Estamos terminando 4 años que ha sido un estancamiento legislativo. Situaciones como la de ayer no queremos que se repita y lo más que los hondureños queremos es una estabilidad, una gobernabilidad que el país ocupa. ¿Qué decisión ha tomado el Partido Liberal en relación a Jorge Cálix? ¿Se convertirá en diputado Jorge Cálix? Porque Samuel García reiteró aquí en Televicentro, en Frente a Frente, que él renunció y que él está respaldado legalmente, según lo que le ha dicho Cálix y abogados del Partido Liberal, de que su renuncia debe ser efectiva y el Partido Liberal, a través del Central Ejecutivo, sustituirlo con Jorge Cálix. ¿Ya se tomó una decisión? ¿Ya se sabe con claridad qué va a suceder? Bueno, mire, la versión que existe es que Samuel García presentó su renuncia antes de la declaratoria. Entonces, sí, entendería yo, y tendrían que ser los abogados que se pronuncian, que si fue así, es el Consejo Nacional Electoral que debería pronunciarse en ese sentido. Entendería que la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral ya había emitido o ya emitió su resolución y la puso en los escritorios de los 3 consejeros para que ellos se pronuncien. Si esto se hace antes del día lunes, pues él entraría igualmente en la condición de Marlon Lara y Yuri Saba. Ahí pues sería interesante. Yo creo que los procesos democráticos dentro del Partido Liberal son parte de la historia del Partido Liberal y que podría generar una unidad granítica del partido para poder ostentar la presidencia del Congreso
o en su defecto para poder entrar también en apoyo al otro partido para que tengamos una gobernabilidad en base a lo que yo llamo el nuevo bipartidismo, el bipartidismo nuevo que realmente Honduras pues se lo merece porque el 81% del electorado lo manifestó de esa manera. Bueno, José Luis, yo tengo el deber de informar todo el conocimiento sobre estas negociaciones y entiendo que hay una gran cantidad de diputados liberales que ya le han prometido el voto a Tomás Zambrano, al menos para que haya mayoría simple en el Congreso Nacional y elegirlo como presidente del Congreso, pero que los nacionalistas buscan que los liberales tengan más unidad para tener la certidumbre de gobernanza en el Congreso en los próximos 4 años. Imagino que usted está informado de todo esto. Tiene todo el sentido, viendo que para un partido nacional llegar a la presidencia del Congreso ocupa un partido liberal unido que realmente pueda respaldarle a hacer una oposición propositiva a favor de tener un Congreso más productivo que el que estamos dejando. Siento yo que hay diputados electos liberales que están razonando y pensando bien su posición en este nuevo proceso, que respetan la línea partidaria, pero al mismo tiempo están con una posición a favor de una gobernabilidad estable y sólida que los hondureños queremos. Pero también hoy ha trascendido que Iroska Elvir, no sé con quién negocia Iroska Elvir, le ha ofrecido la Secretaría del Congreso a Yuri Sabas. Hay que decirlo. ¿Qué es lo que está pasando ahí en el Partido Liberal? Bueno, yo entendería que la diputada electa, Iroska Elvir, ya que no pudo avanzar en sus pretensiones de esa alianza con Libre, que la mayoría de los liberales rechazamos, pues estaría dando los votos de los diputados que la acompañaban al diputado Yuri Sabas. Eso es una especulación, no sabemos. Algún lado del Partido Liberal le preocupa, porque esa cercanía de la diputada Elvir con Libre, pues tal vez puede continuar y los liberales no queremos nada cercano a lo que sea una alianza con Libre y que pueda perjudicar esa unidad granítica del Partido Liberal que la ocupa el Partido Nacional y que la ocupa Honduras. Sí, pero con 6 votos que según los liberales tiene Iroska garantizados en este momento, no puede obtener Yuri Sabas la presidencia del Congreso Nacional. En todo caso, ¿impulsan a Yuri para la Secretaría a través de qué alianza? Bueno, habría que ver qué es lo que sucede, cuál es el diálogo, usted lo dice. La verdad que la diputada Iroska Elvir, lamentablemente o afortunadamente, como lo queramos ver, pues no tuvo el apoyo y creo que al no tenerlo, los diputados electos quedan en la libertad de apoyar tanto a Marlon Lara o como Yuri Sabas sin ningún condicionamiento, porque realmente condicionar una cosa que yo le apoyo a mis diputados siempre y cuando me den a mí la secretaría, sin olvidándose que también depende del Partido Nacional, que en el caso que llegara a ceder, va a vetar cualquier candidato del Partido Liberal. Y eso es un derecho que en política se permite. Recordemos que en el pasado Salvador Narada propuso a Maribel Espinosa y Mel Zelaya se la vetó. Entonces de esa manera fue que llegó el señor Redondo. Entonces una circunstancia igual se puede dar. El partido tiene que llegar grandísimamente unido con un candidato que tenga la capacidad, la experiencia y el que sea con todo el beneficio de los consensos políticos que los hondureños ocupamos. Bueno, vamos a esperar el desenlace de esta reunión del próximo lunes, pero aparentemente y por lo que tenemos información, muy difícilmente los liberales salgan unidos con una oposición, insisto, reitero, unánime, los 41 en torno a lo que pretenden. Lo único que puedo decir como información oficial es que al señor Tomás Zambrano, diputado electo del Partido Nacional, hay más de 20 diputados liberales que ya le han garantizado que obtendrán el apoyo de ellos para que asuma la presidencia del Congreso. Esa es la información que ha trascendido hoy, que hemos contrastado, que hemos confirmado
Por eso digo que me parece bien difícil creer en que salgan unificados los 41 diputados electos del Partido Liberal con una propuesta que posibilite que al final el Partido Nacional ceda la presidencia del Congreso a un liberal. José Luis, brevemente para terminar. Mire, el escenario es diferente a otros procesos. Recordemos que hay nuevos diputados electos, gente joven casi de todos los departamentos, que indiscutiblemente están haciendo consultas. Muchos de ellos se han comunicado conmigo queriendo escuchar mi opinión, porque es un proceso nuevo y también siente que hay conflictos de intereses en el interno de los 41 de líderes externos que de una u otra manera quieren permanecer con un espacio de poder en la democracia hondureña. Gracias, José Luis Moncada. A la orden, Renato. Buenas noches. No se trata de una ley escrita, sino de una tradición política, asegura este analista, para quien se está ante una encrucijada clara: respetar esa costumbre y entregar la presidencia del Congreso al partido que ganó las elecciones, o romper con ese precedente histórico para garantizar el equilibrio de poderes. Significaría entonces que no precisamente un boicot, sino un proceso de negociación colocando los intereses del país por encima de los intereses de los partidos políticos. Es difícil que esto ocurra. La clase política en el país, los partidos políticos han decidido que cuando se gana una elección, se gana un botín, y ese botín no están dispuestos a repartirlo. La voluntad popular expresada en las urnas no concedió el control absoluto del legislativo a ningún partido político. Lo único que definió, y por un margen estrecho, fue la victoria por menos de 28,000 votos del candidato nacionalista Narria Fura en la contienda presidencial, recordó Sierra. Con casi 1,5 millones de votos para cada partido, la disputa reñida obliga al entendimiento, recuerda este analista, al indicar que ceder la presidencia al segundo lugar no implica boicotear la agenda del ganador, salvo cuando choca con el interés nacional. Si la gente es buena, hay que aprobarla. Si la gente es mala, no hay que aprobarla. Y eso es uno de los problemas. Por ejemplo, los congresos del señor Aquel Oliva, pues, una agencia más del Ejecutivo. Y entonces hicieron cosas bárbaras, temerarias. Entonces, en cambio, con una presidencia del partido llegan a negociar, pero llegan a negociar a favor del país. Tanto nacionalistas como liberales tienen candidatos con experiencia y capacidad de negociación, en un escenario donde imponer ya no es opción y pactar se vuelve necesidad, afirmó Illescas. Pero el analista Nery Gaitán tiene claro que los problemas internos del Partido Liberal le restan por ahora la solidez necesaria para presidir los hilos del Congreso Nacional. Eso no está pasando en el Partido Nacional y al final ya sabemos, va a negociar el Partido Nacional y los 16 votos restantes van a ser para poner a Tomás Zambrano en la presidencia del Congreso Nacional. Las urnas no dieron un mandato absoluto a nadie, el poder quedó repartido y eso obliga a acuerdos, insistieron los entrevistados, quienes coinciden en que la presidencia del Congreso Nacional debe reflejar ese equilibrio y no convertirse en un instrumento de confrontación política. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Dice Lucecita que... alertar, pero no podía. Pero mira que un televidente, yo soy muy anuente a escuchar a los televidentes, indistintamente de que sus comentarios sean o no positivos hacia el noticiero, pero a todos los escucho. Me dice un televidente, la RAE recomienda decir chaleco reflectante. Saludos cordiales, me dice Chucho. ¿Quién es Chucho? Jesús Alberto Mengíbar. Dije yo, voy a ir a verificar esto que me dice el televidente. Y en efecto, me encuentro, búscalo. ¿Qué es lo correcto decir? ¿Reflectivo o reflectante? Búscalo rápido, no perdamos tiempo. ¿Qué es lo correcto? ¿Decir reflectivo o reflectante? Pensé que tenía la página porque fui a consultar en este momento. Vamos a ver. Ambos términos se usan, pero en este contexto, reflectivo es el más correcto y común en Honduras sin normativas de tránsito. No, según pero en la Real Academia me dice que el término correcto es reflectante. Vamos a ver según la RAE. Sí.
Porque esta semana el término reflectivo ha estado en todos los medios, digitales, impresos. ¿Qué te dice? Me dice que sí, la RAE también avala chaleco reflectivo como un uso correcto y respaldado por ellos. También se puede utilizar. Hombre, pero yo lo que leí en este momento es que lo adecuado, lo mejor es reflectante, chaleco reflectante. Bueno, pero... Ambas son correctas, sí. Sí. Si es que la RAE se adecua a todo el lenguaje que surge de estos países y, bueno, de todos. Hasta palabras bueno, que pero uno no imaginaría. lo dejo como una reflexión para que ustedes, antes de dormirse, vayan ahí y exploren y descubran qué es lo más adecuado, si chaleco reflectivo o reflectante. En todo caso, lo que queremos informar es que ha habido mucha controversia con estos chalecos en el país. Así por favor. es, en especial con la alza de precios, ante la alta demanda de estos chalecos reflectantes o reflectivos. La entrada en vigencia de estos chalecos reflectivos como medida para reducir los accidentes y muertes viales por motocicletas inició a medias mientras los conductores de motocicletas buscaban con premura un chaleco en los mercados cuyo precio se disparó de 80 a 300 y 400 lempiras respectivamente. En la capital hondureña, la entrada en vigencia del uso obligatorio de chalecos reflectivos para los motociclistas se cumplió este jueves a medias, pues llegó al punto que se escasearon, como lo detalla con preocupación este capitalino que utiliza su motocicleta todos los días para trabajar. No hay, porque la realidad de las cosas que usted sabe que si lo para un policía a uno, ellos no miran eso de que uno no halló, sino que uno tiene que andarlo sí o sí. Este otro motociclista expresó su malestar porque el precio de los chalecos ha sido aumentado indiscriminadamente. Antes de la entrada en vigencia de la medida costaban 80 lempiras. Ahora se cotizan hasta en 300 o 400 lempiras. Cuesta acá. Yo ahorita vengo y no hay nada. ¿Y a cuánto los están vendiendo ahora? Supuestamente 300, 400 lempiras, así es. Las autoridades explican que solo se trata del cumplimiento de un artículo establecido en la ley de tránsito, con el fin de reducir los accidentes y muertes viales en las que los motociclistas figuran como los involucrados. Ha estado vigente siempre el artículo 99, numeral 28, que establece que todo conductor de motocicleta debe de llevar cinta reflectante o un chaleco reflectante, igual que su casco protector. Eso es una norma que ya siempre ha establecido la ley de tránsito, lo que pasa que no se había aplicado. En el 2025, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte reportó 18.013 accidentes viales, 2.940 lesionados y 1.894 fallecidos. De este total, el 70% de los casos involucró a motociclistas. Este analista valora la iniciativa, pero cuestiona su implementación si se toma en cuenta que en el país solo hay unos 1.200 agentes de tránsito frente a un parque vehicular que ronden al menos 1.700.000 motocicletas circulando en el país. Se necesita mayor presencia, no solo en agentes de tránsito, sino también policía en general, en lugares donde genera mayor incidencia. Los cuestionamientos no quedan ahí. Esta entrevistada pregunta dónde están los 50 millones de lempiras que prometió el año pasado la presidenta Castro para proporcionar cascos, chalecos y otros implementos de seguridad a los motociclistas. Ha de estar en algún lugar o ya se gastó, y entonces dice hay que pensar mal para acertar. ¿En qué podría haberse gastado? Pues en la campaña de la señora, ¿verdad?, de doña Ritzi. El chaleco puede salvar vidas, pero en la calle los motociclistas reclaman escasez, precios elevados y falta de claridad en la implementación de la medida. Mientras tanto, los entendidos recomiendan la creación de una política de seguridad vial integral para reducir la epidemia de muertes por accidentes de motos en el país. Yo no esperaba este debate interno aquí mientras estaba la nota con Luz Madrid, pero aquí le he mostrado que me dice esta inteligencia artificial, lo correcto es reflectante, ya que se refiere a la cualidad de devolver la luz, el calor o el sonido, siendo una palabra aceptada y usada comúnmente por la RAE. Reflectivo es un anglicismo, aunque reflejante también se acepta, pero reflectante es la forma preferida para el uso común de objetos que reflejan la luz. ¿Quién me responde? Gemini, la inteligencia artificial de Google. ¿Y vos te fuiste a GPT? ChatGPT, la de OpenAI, guerra de IAs. Fíjate que yo me inclino por reflectante. Yo confío más en la de Google, por ser una compañía más... ¿Cuál es la de Google? Esta, Gemini. Géminis. Sí. Bueno, yo me quedo con reflectante mejor.
El chaleco reflectante. Aunque me dice la productora, ya dejen eso, dice, cualquiera que sea reflectivo o reflectante, que eso es lo correcto, me parece a mí, es lo mismo. Esos chalecos que andan los motoristas no reflejan nada. Que tengan cuidado, porque algunos sí, ayer me fijé que algunos sí son reflectantes y otros no, así que cuidado, porque están bien caros para... Otros son pirujos. Ah, claro, la gente se aprovecha, hombre. La gente se aprovecha a pintar de amarillo aquello, pero no... Sin la función no que hay ningún dar. reflecto. Bueno, para seguir con más innovaciones con el idioma. Bueno, sigamos. Seguimos con más información. Ante el flagelo de la extorsión, continúa agudizándose en la zona norte del país. Al menos 2 rutas paralizaron sus unidades esta semana tras recibir amenazas, situación que se agravó con la muerte de un conductor este martes en San Pedro Sula, generando zozobra entre usuarios y operadores. Conductores que pidieron mantenerse en el anonimato aseguran que temen por sus vidas y que el pago exigido por extorsión por grupos criminales se ha vuelto insostenible. Así lo han expuesto en la paralización de 2 rutas de transporte esta semana en San Pedro Sula. A la gente que los está extorsionando a nosotros, que lleguemos a un acuerdo, pues, porque pagar siempre se va a pagar, cobrando 300.000 lempiras y no tenemos esa cantidad de dinero para pagar eso de entrada y quieren 40.000 de semanal. La Santa Muerte se hace llamar, la Santa Muerte ordena y la que va a cobrar extorsión a partir de hoy. No se habla de cantidad de dinero porque no se llegó a ningún acuerdo, no hay ningún acuerdo con ellos. Ante esta problemática, autoridades de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado DIPANCO informaron que mantienen operativos en puntos estratégicos y que hasta el momento no hay una denuncia formal. Recordemos que para sustentar un caso y sobre todo lograr la judicialización de personas que estarían vinculadas a la comisión de estos delitos, se necesita una denuncia formal. Expertos advierten que si no se ataca de raíz el delito del cobro de la extorsión, el sector de transporte continuará siendo uno de los más vulnerables, que no se trata de medidas como el estado de excepción, sino de reformas estructurales. El tema de la extorsión es un problema gigantesco que no se resolvió con un estado de excepción, ¿verdad? Eso ni siquiera pasó por el Congreso Nacional también, ¿verdad? Y eso dio pie a que muchos delincuentes salieran sin ningún problema después de ser capturados. Entonces, creo que necesitamos reformas muy fuertes, reformas estructurales. Según la ACJ, 1 de cada 10 hondureños están siendo víctimas de la extorsión, ubicando al rubro de transporte como uno de los más vulnerables. Kenia Chinchilla, Telenoticias. Bueno, no se imaginan cuántos mensajes, centenares de mensajes. Me dice Isabel de Villanueva, reflectante, me dice. Me dice el doctor Guifarro del Medical Center, la RAE dice que es reflectante, me dice. Otro televidente, reflectante, me dice. Vanessa Baldassarre me dice, hola, me dice, la inteligencia artificial siempre hace disclaimer. Uy, cuántos términos surgen con estas tecnologías que pueden tener errores, así que reflectante, me dice Vanessa Baltasar. Así que TN5 la va a llamar ahora chaleco reflectante, no reflectivo. Aunque dice Raquelita que... Igual no importa, dice cómo lo llamen. Que no se miran en la noche, porque mucha gente, olvídate, ha hecho negocio de eso. Sí, vamos con otra nota. Las autoridades policiales alertan sobre una nueva modalidad de fraude digital con datos obtenidos en comercios donde las personas entregan su documento de identidad a la hora de cancelar sus pagos, con los cuales estas redes criminales extorsionan mediante las llamadas billeteras electrónicas. No es un robo a mano armada, es, según autoridades policiales, un fraude digital cometido por miembros de estructuras criminales mediante billeteras electrónicas que abren utilizando datos obtenidos en comercios donde miles de hondureños entregan su documento de identidad para compras o como garantía. Aquí no solamente está involucrado el Registro Nacional de las Personas como una entidad que debe garantizar seguridad en la base de datos, sino que también cada uno de los comercios, los establecimientos mercantiles, la misma Conatel, a través de las compañías de telefonía celular privadas, y súmele también lo que es el compromiso de la ciudadanía para no ceder ni permitir la fotografía a sus documentos personales. La modalidad es silenciosa, es suplantación de identidad. Sin imaginar el riesgo y sin saberlo, muchos ciudadanos desconocen que sus datos son utilizados para cobrar extorsiones y terminan vinculados a cuentas
herramientas usadas para cobrarlas, mientras los responsables acampan a la sombra. Yo creo que esto deben de pararlo de inmediato, porque si no, van a aparecer personas involucradas que no tenemos nada que ver en ese tipo de operaciones que realizan las estructuras criminales. Una alta autoridad policial confirma que en la costa norte empleados fotografiaban identidades y recopilaban datos personales para crear billeteras electrónicas utilizadas por bandas criminales que movieron cientos de millones de lempiras, dinero que ahora está bajo proceso de aseguramiento y privación de dominio. Se debe de buscar la solidez en este tipo de plataformas para que la gente de investigación puedan realmente tener todos los medios para poder dar con los fascineros. Con muchas personas registradas como titulares de cuentas digitales utilizadas para extorsión, expertos insisten en que se debe rastrear el origen de las mismas y fortalecer controles en comercios que manejan datos personales de los ciudadanos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Estamos cerrando la semana con noticias muy importantes, y es que sube a un 50 y 60% de posibilidades que este año 2026 se desarrolle el fenómeno del Niño. Esta noticia muy importante para los agricultores, para el tema meteorológico, cómo se va a desarrollar también la temporada de huracanes. Las aguas cálidas desde Asia comienzan a desplazarse hacia Sudamérica. Y esta es una presentación clara que está colapsando el fenómeno de la Niña, que estaba débil, y ahora pues esta agua cálida se va a desplazar hacia el Pacífico Oriental, y pues ahí tendremos específicamente el desarrollo del fenómeno del Niño en este año 2026. Meteorológicamente hablando, para este fin de semana estamos condicionados con el acercamiento de un frente frío. Este sistema, que es el número 27, pues va justamente a desplazarse sobre el Golfo de México, y ya para el día domingo pues nos va a cambiar el patrón de vientos del este que estamos observando, pasamos a vientos del norte el día domingo, y eso cambia completamente el patrón atmosférico para Honduras y el resto de Centroamérica. Aquí esta sombra que están viendo es el desplazamiento del frente frío y cómo comienza la humedad a invadir la parte norte de nuestro territorio y zonas del occidente. Para esta jornada de sábado así comienzan a aparecer las precipitaciones, y para el domingo, este es el mapa de proyección, las lluvias en el noroccidente y cierran en toda la costa norte, y las temperaturas también con cambios sustanciales. Aquí vemos el mapa de acumulados de precipitación, como hacia el cierre del domingo pues se incrementan esos colores magenta que representan justamente los valores que van a acumularse, mientras las ráfagas de viento pueden superar aquí en el centro, oriente y occidente los 62 kilómetros por hora, principalmente en zonas altas, y eso tendrá sus consecuencias también en el litoral caribe, con un oleaje de 2.3 metros, a la salida del Golfo de Fonseca 1.3. Y les decía de temperaturas, 27 en la costa norte, 30 en el Valle de Sula, entre 21 y 31 en el occidente, 27 aquí en el centro, 35 en el sur, 30 en la parte oriental, cayendo un poco más para la jornada dominical. Tomen en cuenta este pronóstico y cuídense mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que tengan un buen fin de semana. Bueno, si utilizan la moto, ya sabes, el chaleco reflectante, si no, ¿verdad? 400 lempiras, las multas. Infracción leve, pero infracción. Bueno, llegamos al final del noticiero de hoy viernes, y a continuación las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. En este inicio de año aprovecha hasta un 50% de descuento en aros de marcas seleccionadas y 20% de descuento en lentes. El Tribunal de Justicia Electoral declara inadmisible uno de los recursos de apelación interpuesto por la defensa de Jorge Aldana, que califica la acción como espuria e irá a denunciarlos al Ministerio Público. OEA preocupada por decisiones de Redondo y reducido grupo de diputados orientados a desconocer elecciones, obstaculizar transición y dañar la democracia. Fuerzas Armadas reiteran que darán resguardo al material electoral y no se prestarán a juegos políticos. Liberales este lunes a ungir su candidato para postularse a la presidencia del Congreso Nacional. Crecen voces a favor de un equilibrio de poderes en el Parlamento. Donald Trump anuncia que se reunirá la otra semana con María Corina Machado. No descarta rol en transición, mientras invita a petroleras a invertir en Venezuela.